Ben evlenirim Dicle ile. Ve herkesin hayatını kurtarabileceğini sana. Özgürlüğünden vazgeçmeye hazır mısın? Kurtların boyun eğmediğini iyi bilirim. Artık güçlüler değil, haklılar kazansın. Las cartas se están barajando de nuevo en el mundo de la televisión. Con la despedida de 2025, los canales traen sus mayores ases, sus producciones más caras, a la pantalla para 2026. El año que viene, no habrá espacio para historias comunes en pantalla. Desde los secretos más oscuros del inframundo hasta milagros en los pasillos de un hospital, desde amores imposibles hasta la lucha por la justicia tras las rejas, se avecinan escenarios impresionantes. Las series de esta lista están listas para dominar no solo los índices de audiencia, sino también las redes sociales. Si estás listo, ya estamos empezando a conocer a los campeones de 2026. Entrando en nuestra lista en el número 5, una producción que narrará la forma más inocente y a la vez desesperada del amor, Sevdiğim Sensin. La serie comienza con la historia de Erkan, interpretado por Aytaç Sazmaz, hijo de un acaudalado empresario que presta el servicio militar en Ar. La vida de Erkan cambia por completo cuando conoce a Dicle, una joven aldeana interpretada por Elin Kandemir, quien le salvó la vida durante un terremoto de magnitud 7 en la región. Este encuentro inesperado fusiona la vida moderna de Estambul con el estilo de vida tradicional de Ar, transformándose en una historia de amor que explora temas como el amor, la pertenencia, la clase social y los conflictos culturales. Los tráilers de la serie destacan esta historia como una producción construida sobre el eje de las diferencias de clase y el amor imposible. Sevdiğim Sensin, producida por Ay-Yapım, ya generó un gran interés desde su primer tráiler gracias a su sólido elenco y su cautivadora atmósfera. La colaboración de Aytaç Sazmaz y Elin Kandemir en los papeles principales ha inyectado una energía juvenil al proyecto, mientras que la química entre sus personajes también ha cautivado a los espectadores. La interpretación de Aytaç Sazmaz de un personaje disciplinado, controlado y urbano, y la naturalidad de Elin Kandemir de un personaje dramático con una fuerte inocencia y un mundo interior, realzan aún más la química en pantalla entre estos dos actores. Incluso en las breves escenas del tráiler, se percibe que la energía del dúo se complementa. El excepcional talento de Elin Kandemir en papeles dramáticos le otorga una ventaja significativa al interpretar a Dicle. Se la considera una de las actrices más idóneas para transmitir el mundo emocional y el conflicto interno de una joven que lleva años sin salir de su pueblo. Aytaç Sazmaz, por su parte, aporta a Erkan la experiencia adquirida interpretando con éxito personajes urbanos, adinerados y adinerados, lo que aporta una base sólida al proyecto. La colaboración de estos dos jóvenes actores en la misma historia tiene el potencial de profundizar aún más en el tema de la diferencia de clases de la serie. En el número 4, la atmósfera cambia por completo. Veremos la guerra invisible tras las batas blancas, esos momentos milagrosos en los que la vida humana pende de un hilo, Doctor. En la serie, el profesor Inan Kural, interpretado por İbrahim Çelikkol, un exitoso cirujano del Hospital Terra, es atacado por un hombre armado y, tras la cirugía, se da cuenta de que no recuerda los últimos 12 años. Separado de su pasado, el doctor Inan Kural pierde la capacidad de reconocerse a sí mismo y a quienes lo rodean, olvidando todo lo que recuerda, a Mepsim, interpretada por Alina Voz. Sin embargo, el amor que compartieron años atrás aún permanece en su corazón. La serie sigue al doctor Inan Kural en su proceso de redescubrimiento de esta vida olvidada. Enfrentado a amistades perdidas, amores inconclusos, lazos familiares rotos y una profunda introspección, nuestro protagonista lucha por reconectar con la vida, tanto como paciente como médico. La historia de Doc está basada en hechos reales. El doctor italiano Pierdante Piccioni perdió la memoria durante 12 años tras un accidente de coche en 2013, creyendo que estaba en 2001. Al despertar y ver a sus hijos ya adultos, su mundo se derrumbó. Para superar este trauma, Piccioni leyó miles de correos electrónicos de su pasado, reconstruyendo su identidad. Finalmente, decidió convertirse en una persona más empática y en un médico más capaz, retomando su profesión y restableciendo los lazos familiares. Esta inspiradora transformación demuestra que una persona puede reconstruir su vida. Esta historia real inspiró la aclamada serie italiana Doc Nelle Tusdamani. La serie original se estrenó en febrero de 2020 y se emitió durante 3 temporadas hasta 2023. Se ha convertido en una de las series más vistas de Italia en los últimos 15 años. De hecho, está previsto que regrese con una 4ª temporada en 2025. Este éxito impulsó la decisión de producir una adaptación local en Turquía, con licencia de Sony Pictures International.
se ha preparado una adaptación similar no solo en Turquía, sino también en Estados Unidos, por Fox en 2025, y se están realizando planes para Grecia. El proyecto local de Doctor es una nueva producción que se suma a este éxito mundial. La química entre Ibrahim Çelikkol y el profesor Inan Kural será uno de los pilares fundamentales de la serie. El carisma, la intensidad controlada y la expresión dramática introspectiva que ha demostrado en papeles anteriores son perfectos para dotar de credibilidad al personaje de un cirujano que sufre amnesia, lucha con su pasado y renace lentamente. Y ahora entramos en el top 3. Vuelve la leyenda que nos hará sentir el valor de la libertad, la balanza de la justicia y la ardua lucha por la supervivencia tras las rejas hasta la médula, a Blue. El Patio aborda casos de delincuencia más contemporáneos, injusticias sociales y la lucha de las mujeres con el sistema desde una perspectiva más cruda. Las historias de jóvenes presos, los conflictos intergeneracionales y el restablecimiento de dinámicas de poder dentro de la prisión profundizan la estructura dramática de la serie. El Patio no es solo un lugar, está concebido como un vibrante campo de batalla donde el poder, el miedo, las alianzas y las traiciones cambian constantemente de manos. En resumen, El Patio se centra más en las consecuencias del crimen que en sus causas, plantea constantemente al espectador la pregunta de quién tiene razón y quién no, y cada episodio difumina las fronteras entre estas preguntas con una poderosa estructura narrativa. La serie Blue, producida por Limón Film y emitida por Star TV entre 2018 y 2019, fue una popular serie de drama y crimen. Protagonizada por Demet Evgar, Ceren Mourey y Nursel Kose, la serie fue una adaptación de la producción australiana Wentworth. La historia giraba en torno a Denise, una víctima de violencia que asume la culpa del asesinato de su hija, termina en prisión y entabla relaciones con otras reclusas como Azra y Kudret. La serie concluyó su episodio número 44 el 30 de mayo de 2019 y finalizó después de que Star TV no renovara sus derechos de emisión. Tras años de espera, Limón Film decidió rehacer a Blue. Se ha publicado un breve avance y los preparativos para la nueva temporada avanzan a buen ritmo. Show TV ha sido seleccionada como la nueva emisora, y el guión continúa siendo escrito por el equipo original de guionistas de la primera temporada. Airi Aslan, propietaria de Limón Film, produce la serie, aunque aún no se ha anunciado oficialmente al director. Según el cronograma de rodaje, si los acuerdos se concretan sin contratiempos, se espera que el rodaje comience en diciembre de 2025 y que la serie se estrene en febrero de 2026. Número 2. La historia de la calle, el crimen y el código de conducta que comienza cuando se apagan las luces de la ciudad, abriendo las puertas al mundo oscuro, el subterráneo. Yeral es una dramática historia de venganza basada en reflexiones del pasado. En la serie, Haidar Ali, interpretado por Deniz Kanaktas, urde un peligroso plan para vengar su pasado, mientras que su audaz y apasionada amada, Ceylan, interpretada por Debrim Ozkan, se convierte en la pieza central de este proceso. La serie se centra en un mundo oscuro lleno de reflexiones del pasado. Como su nombre indica, Yeral, la marmota, se centrará en la atmósfera del crimen y el submundo, un drama con una fuerte influencia mafiosa y una historia de amor que se presenta al público. El reparto incluye actores de renombre como Burak Sevink y Uraz Keiglarolu, además de Deniz Kanaktas y Debrim Ozkan. Debrim Ozkan, la actriz con la que los productores contactaron inicialmente, protagonizará la serie como Ceylan, el gran amor de Haidar Ali. Burak Sevink es la última incorporación al reparto, interpretando a Merdan. El aclamado actor Uraz Keiglarolu interpretará al personaje más destacado de la historia, Bozo. Estos nombres conforman el elenco de Yeral y son una de las principales razones de la gran expectación que despierta la serie. Y el número 1. Tan pesado como su nombre, tan impactante como su historia. Se convierte en la serie más comentada del año bajo la sombra de los lazos familiares, la traición y el poder, Abi. En el centro de la serie está Cerrado Anankolu, interpretado por Kenan Imirzalolu, quien se alejó de su familia hace años. Doan es hijo de Tahir Sader Ankolu, cirujano y marino mercante. Habiendo roto lazos con su familia durante muchos años, Doan ha construido su propia vida sin informar a la ciudad donde viven su hermano Sinan, sus hermanas Melek y Gulusan y su familia. La historia comienza con Doan regresando a Estambul para la boda de su hermana. En su boda, se encuentra con Ala, una joven abogada interpretada por Afra Saraolu, que está solicitando un trabajo en la empresa familiar. Los eventos de esa noche desentierran heridas que Doan ha sanado en el pasado y secretos ocultos dentro de la familia.
Doan se ve obligado a enfrentar tanto su propia conciencia como las expectativas de su familia. Sus palabras, no tomaré una vida con estas manos, salvaré una, enfatizan este conflicto interno y se convierten en un símbolo de su camino de cambio y redención. La serie es una historia dramática de ajuste de cuentas familiar, que explora el tema de a veces, la familia es la prueba más difícil de la vida. Entonces, ¿qué serie esperas con más ganas? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a me gusta a nuestro vídeo para no perderte nuestro nuevo contenido. Hasta el próximo vídeo, cuídate, nos vemos pronto.